Bienvenidos a nuestro proyecto Google Developers Academy, donde expertos de nuestras comunidades de habla hispana en América Latina te enseñarán algunas de nuestras herramientas, productos para desarrolladores, APIs y nuevos trucos. Me da mucho gusto inaugurar el Google Developers Academy con un curso creado y presentado por Antonio Guzmán, organizador del GDG Android Titlán en México. El curso está dividido en 5 partes. Te invitamos a verlo y aprender juntos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Guzmán. Bienvenidos a este curso introductorio de Google Apps Script. En este curso buscamos acercarlos al concepto de Google Apps Script, conocer los elementos que requieres para empezar a trabajar, conocer los servicios que están disponibles y ejemplificarlos con algunos pequeños programas que vamos a hacer. Trabajaremos con Spreadsheet, con Documents, integraremos también el servicio de Gmail para enviar correo electrónico. En esta primera lección vamos a hablar de 3 cosas: qué es Google Apps Script, qué es lo que necesitamos para poder hacer nuestros scripts y cuáles son esos servicios que están disponibles en la plataforma. A lo largo de la lección vamos a realizar un ejercicio y cuando lo completemos vamos a entender el concepto de Google Apps Script y vamos a ser capaces de ejecutar nuestros scripts. En entornos empresariales y en los personales, las Google Apps nos permiten almacenar, generar y transformar información, pero no siempre la persistimos. Es aquí donde Google Apps Script nos da esa oportunidad de maximizar el valor de nuestra información porque podemos explotarla de una manera sencilla. Algunos de los servicios que utilizamos día a día de las Google Apps cuentan con APIs que, usando la sintaxis de JavaScript, nos permiten escribir programas que nos van a dejar hacer todo tipo de cosas que pueden ir desde lo simple, que es extraer el número de correos electrónicos que no hemos leído, hasta hacer cositas un poquito más elaboradas como traducir la información de una hoja de cálculo, enviarla hacia otro documento y después adjuntarla en un correo electrónico que estemos enviando en Gmail. Los servicios que están disponibles dentro de Google Apps Script son varios y están divididos en 2 categorías. La primera categoría se llama Google Apps Services y tiene a Calendar, Contacts, Doglist, Document, Domain, Drive, Finance, Forms, Gmail, Groups, Language, Maps, Sites y Spreadsheet. Y bueno, el otro grupo es el de los servicios avanzados. En ese grupo tenemos a AdSense, Analytics, BigQuery, Prediction, Task y URL Shortener. ¿Cuáles has utilizado tú? En este caso, aunque estamos escribiendo programas JavaScript, no corren del lado del cliente, no se ejecutan en el browser. Estos programas corren del lado del servidor, pero tampoco tenemos que configurar algún servidor especializado. Corren en la infraestructura de Google, corren en los servidores de Google. Para iniciar el desarrollo de Google Apps Script, debemos visitar el sitio de developers. Ahí hay una sección dedicada a Apps Script y debemos tomar este sitio como nuestra fuente inicial de información. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la definición de Apps Script, los tutoriales básicos e intermedios, la documentación de los servicios que están disponibles en la plataforma y también nos sirve como vía de acceso al editor de código, que es ahí donde vamos a empezar a escribir nuestros programas. Y ahora toca el turno de empezar a programar. Damos clic en el botón rojo del centro, Start Scripting. Nos va a redirigir al sitio scriptgoogle.com. Tenemos la pantalla de bienvenida. La pantalla de bienvenida tiene diferentes elementos, que son plantillas para crear scripts, tutoriales y también los scripts que hemos creado recientemente. Nosotros vamos a elegir una opción vacía, el Blank Project. Cuando estamos en la pantalla en el editor, lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre a nuestro proyecto. Este proyecto lo vamos a llamar Gas01. Aceptamos y continuamos con la creación de nuestro script y la familiarización de nuestro entorno. Vemos que tenemos diferentes opciones de menús que nos facilitan la tarea de programación. Podemos ver el log, podemos acceder a la ayuda, podemos publicar la lista de funciones que tenemos. Y bueno, ya tenemos un esqueleto de una función. Declaramos nuestra variable a la cual va a estar asociada un documento que vamos a crear.
Para crear nuestro documento nos vamos a valer de la clase DocumentApp. La clase DocumentApp es parte de estas APIs que, como habíamos mencionado, permiten utilizar los servicios disponibles en la plataforma. DocumentApp cuenta con un método que se llama create. Este método create recibe una cadena de texto que es el nombre que va a tener el documento que nosotros queremos crear. Este documento se crea en nuestra unidad de Google Drive. Este documento vamos a ponerle un nombre parecido al de nuestro script. Se va a llamar gas-01. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle un texto a nuestro documento. Para eso obtenemos el body del documento y es ahí donde vamos a pegar el texto. Utilizamos un método que se llama append paragraph, el cual necesita que le pasemos una cadena de texto, que en este caso pues va a ser bienvenido al mundo de los scripts. Y de esta forma ya tenemos un párrafo en nuestro documento. Nuestro documento ya existe y tiene un contenido. No estaría de más ponerle un segundo párrafo para seguir agregando contenido. Entonces, ¿cómo se hace? Igual que arriba, ¿no? Document, obtenemos el body de este objeto y nuevamente el método es el mismo, append paragraph, pero ahora vamos a cambiarle el texto, ¿no? Ahora les parecería que diga bienvenido al mundo de Google Apps Script. Recuerden, el método recibe una cadena de texto y esa cadena es bienvenido al mundo de Google Apps Script. Punto y coma, terminamos nuestra sentencia. Ahora vamos a guardarlo y corremos por vez primera nuestro script. Ahí nos dice en la barra superior que está corriendo y nos está pidiendo algo. Todos los scripts que nosotros tenemos que correr necesitan la autorización del usuario. Entonces, ahí se la damos. Nos está avisando cuáles son los permisos que tiene este script. Nos dice que va a acceder a nuestra unidad. Entonces, le damos a aceptar y ya sabemos qué implica nuestro script, acceder a nuestro Drive. Creamos un documento en Drive, entonces tenemos que entrar a drivegoogle.com. Buscamos nuestro documento, ¿recuerdan cómo se llamaba? Gas-01 y nos lo abre. Y ahí está el texto que nosotros habíamos escrito. Bienvenido al mundo de los scripts, bienvenido al mundo de Google Apps Script. Y pues funcionó nuestro script, cumplió lo que nosotros habíamos hecho. Los escenarios, problemáticas y oportunidades que tenemos son bastante diversos. Por eso es que cuando vayamos a realizar un script, tenemos que considerar todos los servicios disponibles para llegar a la mejor solución posible. Cada uno de estos servicios, como lo vimos, tiene sus propias APIs. Las tendremos que utilizar para llegar a esa solución. Así es que nosotros podemos afirmar que Google Apps Script no es un camino, no es una receta. Es la posibilidad de elegir distintas cosas para llegar a nuestra solución. Antes de iniciar la siguiente lección, yo te recomiendo que te sigas familiarizando con los recursos que están disponibles en el sitio de developers. Recordemos que ahí tenemos las APIs de los diferentes servicios que están disponibles. Échales un ojo. ¿Por qué no elegir aquellas que corresponden a los servicios que usas más? Tal vez Calendar, Gmail, Spreadsheet, Drive. Empiezas a ver los métodos que tiene la API y seguramente se te van a ocurrir qué cosas vas a poder hacer tú con los próximos scripts que estés probando. Vas a poder plantear escenarios, vas a poder plantear soluciones y bueno, también toca familiarizarse un poco más con el editor. Vimos que tiene diferentes menús y cada uno tiene varias opciones. Pues empieza a dar clic aquí y allá. También hay que recordar algo que nosotros hicimos al inicio, fue dar clic en el botón Start Scripting del sitio de Developers. La próxima vez, cuando tú quieras crear un script, ya no tienes que hacerlo desde ahí. Podrás hacerlo desde Google Drive. Ahí ya se añadió una opción para crear un documento de tipo script. Y listo, habrás empezado a hacer tus scripts desde Google Drive. Con esto cerramos nuestra primera lección y en la siguiente vamos a ver los tipos de scripts que existen y vamos a probar dos modos de ejecución, la ejecución manual y la ejecución por tiempo. Nos vemos la próxima. Sigan programando.
Bienvenidos a Google Developers Academy. Esta es la segunda parte del curso desarrollado por Antonio Guzmán del GDG Android Titlán en México. Si este es tu primer contacto con el curso, te recomiendo ver la primera parte y hacer los ejercicios. Bienvenidos a la segunda lección del curso Introducción a Google Apps Script. Soy Antonio Guzmán. En esta ocasión vamos a ver los 6 tipos de scripts que existen y vamos a ver 2 modos de ejecución, manual y por tiempo. Los scripts, además de las diferencias que tienen por la implementación que nosotros le damos, también los podemos distinguir según el tipo al que pertenezcan. Dentro de Google Apps Script identificamos 6 tipos. Nosotros vamos a ver cuáles son las características y ventajas de cada uno. Standalone. Este tipo de scripts son accesibles desde Google Drive. Estos son los que se recomiendan para tareas de una única vez y que nosotros podemos correr de forma manual. El script que corrimos en la lección pasada era de este tipo, era un standalone. Container Bound Scripts. Este tipo de scripts son accesibles desde aplicaciones como Google Forms, Google Spreadsheet, Google Documents y se utilizan para dotar de funcionalidad extra a estas aplicaciones. Su comportamiento puede considerarse similar al de las macros. Spreadsheet Custom Function. Este tipo de scripts son los que se utilizan desde las celdas de las hojas de cálculo, siguiendo la notación, signo de igual, nombre de la función, paréntesis. Web Apps. Este es el tipo de script que nos permite exponer en la red nuestra funcionalidad. La exponemos a través de una URL donde nos van a estar haciendo peticiones HTTP. En este tipo de scripts tenemos que considerar el manejo de permisos para modos de ejecución y para los usuarios que tienen el permiso de llamarla. Este es el tipo de script que se recomienda para operar con otros sistemas más allá de las Google Apps. Google Site Gadgets. Este es el tipo de script que utilizamos para exponer públicamente una funcionalidad, pero en el contexto de un Google Site. Hacemos nuestro script, lo manejamos como un gadget y lo publicamos en el site. Container Extension. Este es el tipo de script que se utilizan para agregar elementos a la User Interface de aplicaciones como Document y como Spreadsheet. Imagínate crear un menú desde el cual puedes llamar la funcionalidad de tu script. Y estos son los tipos de scripts que tenemos en Google Apps Script. En esta lección vamos a trabajar con el tipo standalone y lo vamos a ejecutar de 2 modos, manual y creando un trigger de tiempo. Lo que vamos a hacer es leer información que tenemos en una hoja de cálculo, manipularla y el resultado lo vamos a escribir en esa misma hoja de cálculo. Ahora, para desarrollar nuestro ejercicio, vamos a entrar a Google Drive. Desde ahí vamos a crear un documento de tipo Spreadsheet. En ella vamos a ir poniendo los valores que habíamos mencionado, los que vamos a estar manipulando, un grupo de productos. Pero bueno, antes vamos a nombrar nuestra Spreadsheet y le vamos a poner lección 2. Entonces, lección 02. Y ya tenemos nombrado nuestro documento. En la columna A van a ir nuestros productos. Vamos a poner un zapato. Vamos a empezar con un par de zapatos. Luego, videojuegos. Ese será nuestro segundo producto. Agregamos la O que se nos pasó. Y vamos a poner una fruta. Y después un medicamento. Cada uno de estos productos va a tener una tasa distinta de impuesto y un precio. 35 nos gusta para el medicamento, fruta es más barata, 4. ¿Qué les gusta? 70 para el videojuego y zapatos lo dejamos en 115. Ahora en la columna C vamos a poner la tasa de impuesto, 16. 20 para el videojuego, 0 para la fruta y el medicamento lo dejamos en 5. Ya tenemos los precios y las tasas de impuestos para nuestros productos. Ahora vamos a regresar a Google Drive
y vamos a crear ahora un script. Como les había dicho en la ocasión pasada, ya no tienen que entrar a scriptgoogle.com, ahora los pueden hacer directo desde Drive. Es una opción más del tipo de documentos que pueden crear. Regresamos, está cargando nuestro script. Nuevamente nos va a dar la pantalla de bienvenida. Recordemos, esa pantalla nos va a dar algunas opciones como templates. Nosotros vamos a elegir el primero porque vamos a crear algo desde cero. Ahí están los que creamos en las ocasiones pasadas. Y vamos con uno en blanco, uno vacío. Vamos a nombrarlo. Luego llamaremos gas 2, gas 02. Guardamos y tenemos nombrado nuestro script. Vamos a escribir nuestra función. ¿Qué es lo que queríamos? Obtener los valores que están en esas celdas. Entonces hay que hacer referencia a nuestra spreadsheet. Ya saben, empezamos con una variable a la cual vamos a asignar la spreadsheet que vamos a utilizar, que en este caso fue la llamada lección 02. Y hacemos uso de la clase spreadsheet_app y desde ella tenemos un método que se llama openById. ¿Cuál es el ID de nuestro documento? ¿Cómo se lo vamos a pasar? Como una cadena de texto. ¿Desde dónde obtenemos el ID? Abriendo nuestro documento y en la barra del navegador es esa cadena de texto que está justo después del signo de igual y antes del símbolo de número. Esa es la key de nuestro documento. La tenemos seleccionada, la copiamos y la vamos a pegar en nuestro editor como el elemento que necesita nuestro método openById. Entonces ya tenemos ahí una referencia hacia nuestro documento. Vamos a continuar. Ahora vamos a extraer la información que tenemos en esa spreadsheet. La spreadsheet tiene diferentes sheets. En este caso solo es una, pero vamos a traernos todo ese arreglo. sps.getsheet y ya tenemos ahí la referencia a las hojas contenidas dentro de la spreadsheet. Vamos a seguir y ahora nos tocaría sacar esa información que está en las celdas. Vamos a crear una variable llamada data. Con ella vamos a estar almacenando ese arreglo de información que pusimos, que fueron los precios, los nombres de los productos y la tasa de impuesto. Hacemos referencia a esa primer sheet, ¿cómo? Con el índice 0 y luego getRangeData y getValues. GetValues, como podemos ver, nos devuelve un arreglo bidimensional. Ahí va a estar toda la información que tenemos en esa spreadsheet. Nos vamos a recorrer el arreglo donde tenemos la información que colocamos en las celdas de nuestra spreadsheet. Lo vamos a hacer con un for, usando la variable i. Vamos a recorrer data y vamos a asociar la información registro por registro en una variable llamada row. Una vez que estamos ahí, pues ya saben, ¿no? Data, y lo vamos a ir manejando con el índice que vaya teniendo i cada iteración. Y después, ¿qué nos toca hacer? Obtener la información que tenemos en cada uno de los registros. ¿Qué tenemos? Tenemos precio. El precio era la segunda columna, es decir, row con índice 1. Después de eso, vamos a tener que extraer los otros valores, que en este caso sería la tasa del impuesto. Entonces creamos nuestra variable tasa. Nuevamente, ocupando row, vamos a acceder a esa información. Row estaba en la otra columna, la siguiente, entonces su índice es 2. Una vez que tengamos esta información, vamos a poder ir manejando el impuesto total, que en este caso, ¿cómo determinamos el monto del impuesto? Pues multiplicando la tasa por el precio y dividiéndolo entre 100. Así que hacemos precio por tasa y dividimos entre 100, como habíamos dicho. En esta variable impuesto ya vamos a tener el monto que vamos a colocar en la siguiente celda. Ahora lo que vamos a hacer es continuar el desarrollo de nuestro programa
y vamos a meter la información en la celda. Para saber cómo vamos a meter la información en la celda necesitamos hacer referencia a la posición. Entonces vamos a utilizar una variable start row que nos va a servir también como índice. Es 1 más el valor que tenga ahí. Aquí le ponemos un signo de más ahí, lo estamos anteponiendo para que se haga una operación aritmética y no una de concatenación. Recordemos que el signo de más está sobrecargado y también sirve para concatenar, no solo para sumar. Entonces, ahora sí, ya vamos a meter los valores. En este caso, el primero va a ser el de impuesto. ¿Dónde lo vamos a meter? En nuestra sheet. Hacemos referencia a ella, sheet 00, sheet 0, y vamos a traernos un rango. ¿Cuál es ese rango? Ese rango nos va a permitir insertar la información en la posición donde queremos. Primero es el número de row y después la columna. ¿Cuál es el número de row? Start row, como habíamos dicho. ¿Y cuál columna? La 4. Y hacemos el set value. El método ya existe, lo ocupamos y le vamos a pasar nuestra variable donde habíamos guardado el impuesto. Lo asignamos, ponemos punto y coma, terminamos nuestra sentencia y repetimos el proceso, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es meter otra variable, el resultado de la otra combinación, pero es igual en la misma sheet, 0. Traemos el rango sobre el cual vamos a operar. En esta ocasión también es start row. Lo que va a cambiar es la columna, porque lo queremos en la columna número 5. Entonces utilizamos start row y cambiamos el número de columna y ponemos 5. Por lo demás es igual. Set value. Ahora sí, ¿qué íbamos a poner ahí? Lo que vamos a pagar finalmente por nuestro producto. Entonces ya tenemos el impuesto y ya tenemos el precio. Lo que tenemos que hacer es sumarlos, ¿no? Precio más impuesto. De esta forma estaríamos poniendo ahí el valor que nos interesa. Finalizamos nuestra sentencia, punto y coma, y ya estamos listos. ¿Qué es lo que nos faltaría? Guardarlo y ejecutarlo. Y estaríamos corriendo y probando nuestro script. Pero antes de eso vamos a utilizar otro método, igual dentro de Spreadsheet App, que se llama Flush. Nos va a refrescar las celdas para garantizar que la información que estamos enviando aparezca ahí y no haya algún problema con un stream o algo así. Hacemos nuestro flush, punto y coma, también terminamos nuestra sentencia y ahora sí, guardamos y estamos listos para correr nuestra aplicación. Le damos correr, nos está avisando que está empezando a correr y nuevamente nos pide la autorización. Recuerden, cada script que corramos nos pide una autorización. Nos dice que va a acceder a nuestras spreadsheet en Google Drive. Confirmamos, el script ha corrido. Ahora vamos a nuestra hoja de cálculo en lección. Y aquí vemos columna D y E tienen los valores que se esperaban. D tiene el impuesto que le corresponde según la tasa a cada uno de los productos y E tiene el monto total que se pagaría considerando el impuesto ya calculado. Entonces, nuestro programa pudo realizar la acción como lo deseábamos. Esta fue una ejecución manual. Vamos a borrar la información que tenemos en esas celdas porque habíamos dicho que íbamos a hacer también una ejecución por tiempo y es lo que nos toca. Y queremos ver que la información se ponga de nuevo ahí y que no sea esta misma de la corrida manual. Entonces, vamos a borrarla. Ya quedaron vacías columnas D y E. Regresamos a nuestro script y ahora vamos a dar clic en este icono que nos lista los triggers asociados a nuestro script. Nos dice que no tenemos ninguno. Entonces vamos a marcar uno. Va a estar asociado a la función que está ahí marcada. Si queremos crear uno manejado por tiempo. Y hay diferentes opciones. Podemos crearlo en una hora específica, un día de la semana, una hora, un minuto. Y si queremos que se repita, pues podemos utilizar la última columna. Ahí podemos elegir con qué frecuencia queremos que se esté repitiendo. El concepto es muy parecido al de las tareas cron, si es que han manejado en Linux o en algún otro sistema tipo Unix, las tareas cron. Pero ahora nosotros elegimos
un horario específico, fecha y hora específica. Ahí tiene ese formato, año, mes, día y hora. Le asignamos para que corra en unos minutos, 2013, guión, estamos en el mes 9, 09, guión, día 28, y espacio, la hora, y son las 12, no son las 12, son las 13. Vamos a poner lo que corra 2 minutos en el tiempo. Vamos a esperar a que pase el tiempo y 13:49 nos gusta, ¿no? Vamos a ponerlo, guardamos y ya tenemos un trigger de tiempo. Y pues ahorita solo nos queda esperar a que pasen esos minutos. Y luego de 2 minutos regresamos para ver qué es lo que ha pasado y ahí está la información. Columnas D y E, el script se ejecutó correctamente y encontramos la información que esperábamos. Y ahora vemos al manager y podemos agregar una opción extra que es recibir notificaciones cuando nuestro script falla. ¿A qué correo nos la va a enviar? Al correo de la cuenta que está haciendo los scripts, en este caso es el mío, y pido que me notifique inmediatamente. Entonces, si llegara a fallar nuestro script, voy a recibir un correo electrónico avisándome. Y de esta forma creamos un script que se ejecuta por tiempo y nos guarda la información. Recordemos que es un script standalone. Eso significa que la información está disponible desde Google Drive. Lo buscamos por su nombre y nos está cargando nuestro script. Ahí están los resultados. Lo abrimos. Es el script que acabamos de crear. Lo está abriendo en una segunda ventana. Vemos, es el mismo script. Lo tenemos y listo. Tenemos nuestro ejercicio finalizado. Para cerrar y reafirmar lo visto en esta lección, te invito a analizar este escenario para hacer un ejercicio. Imagina el área de finanzas de una empresa va registrando día a día las comisiones que obtiene un vendedor al ofrecer los productos. Hay un corte semanal para saber cuánto es el monto del cheque que le tienen que entregar. ¿Qué podríamos hacer nosotros para que de forma automática se calcule el día lunes ese monto y el resultado se escriba en esa misma spreadsheet? Recapitulando, en esta lección vimos tipos de scripts, modos de ejecución, el manual y por tiempo. Y en la próxima lección vamos a ver scripts de tipo container bound. Por el momento, esto es todo. Sigan programando. Bienvenidos a Google Developers Academy. Esta es la tercera parte del curso de Google Apps Script creado por Antonio Guzmán del GDG Android Titlán en México. Si este es tu primer contacto con el curso, te recomiendo ir a verlos en orden y hacer los ejercicios. Bienvenido a la tercera lección del curso Introducción a Google Apps Script. Soy Antonio Guzmán. En esta lección vamos a integrar un script a una spreadsheet y ejecutarlo ante cierto evento, la apertura de esta hoja de cálculo. Los temas que vamos a ver son Container Bound Scripts, las opciones que tiene el menú Tools, que son Script Gallery, Script Manager y el Script Editor. Y finalmente, los rangos de una spreadsheet y la notación que usamos. Cuando hablamos de Container Bound Scripts, estamos hablando de ese tipo de scripts accesibles desde Google Forms, Google Documents y Google Spreadsheet. Este tipo de scripts me permiten extender la funcionalidad de esas aplicaciones. Un símil son las macros y en esta lección vamos a crear un script desde una spreadsheet. Pues vamos a Drive. Aquí ya tenemos una hoja de cálculo con algunos datos. Lo que decidimos colocar fue el nombre de los meses y un valor numérico que justo es el número de mes que le corresponde. Ahora vamos a anotar esta opción Tools. Tools, si se fijan, tiene 3 opciones para scripts. La primera es Script Gallery, Script Manager y también tenemos Script Editor. En Script Gallery vamos a encontrar
toda una colección de scripts que otras personas ya han desarrollado. No tenemos que reinventar la rueda, ya hay muchas cosas hechas que las podemos tomar y además están clasificados por categoría. Es cosa de buscar lo que nos interesa y lo podríamos usar. La otra opción que les mencionaba es el Script Manager. Desde el Script Manager vamos a poder listar todos los scripts que tenemos asociados a nuestra hoja o crear uno nuevo. En este momento no teníamos nada, vamos a seguir. Script Editor será la opción que nos va a permitir crear, en este caso, el script que va a cumplir la funcionalidad que teníamos planeada. Pues ya sabemos, cada vez que entramos nos va a dar la pantalla de bienvenida. Igual, un blank project. Queremos todo desde cero. La elegimos y a seguirle. Vamos a ponerle un nombre a nuestro script. Gas. Digamos esa nomenclatura. Gas 03. Guardamos y listo. Vamos a escribir nuestra función. Vamos a extraer la información de nuestra spreadsheet. Declaramos nuestra variable y utilizamos la clase SpreadsheetApp. Y en SpreadsheetApp vamos a tener un método que en esta ocasión es getActive. Ahora ya no lo vamos a abrir por ID. Vamos a utilizar getActiveSpreadsheet. Eso significa que va a tomar la spreadsheet que en el contexto de nuestro script lo esté ejecutando, es la activa. Y ahora, pues, declaramos nuestra variable sheet, donde vamos a asociar esa primera hoja que tenemos en nuestro spread. Ahí vamos a pintar nuestra gráfica, nuestra chart. Entonces, spread.getSheet y ya tenemos nuestras hojas, que en este caso solo es una, entonces hacemos referencia al primer elemento y ya lo obtenemos. Ahora nos toca crear la gráfica. Vamos a crear una variable llamada chart y sobre nuestra sheet vamos a utilizar el método que nos permite crearla. Vamos a usar newChart. NewChart tiene diferentes opciones, las vamos a ir viendo. La primera va a ser el tipo de gráfica que queremos. ¿Cuál es el tipo de gráfica? Vamos a elegir la de barras. Entonces, type chart, chart type, y son, no solo barras es el único, ahí está área, también, no sé, está la de pie, que es un clásico, pero nosotros nos quedamos con barras. Ahora vamos a identificar la información que queremos pintar. Entonces hay que señalar el rango de información. Para indicar el rango de información vamos a utilizar la notación A1. Es la que vamos a utilizar en la mayoría de nuestros casos. Esta notación A1 es la que, ya saben, ¿no? Es una cadena de texto que en este caso es primer columna, esquina superior izquierda de nuestro arreglo de datos y ponemos esquina inferior derecha si lo vemos como un rectángulo. En este caso es A1, que es la primera, y B12, que es la última. Vamos a decirle también dónde la queremos. Aquí, si se fijan, tenemos 4 opciones donde va a estar ubicada y vamos a ponerle 5 a los valores iniciales y dejamos en 0 los offset en X y en Y. Tenemos ya nuestra gráfica configurada y después de esto lo que nos toca es construir nuestra gráfica. Para eso existe un método, build, lo usamos, terminamos nuestra sentencia, ya saben, punto y coma. De esta forma ya tenemos una gráfica, pero ¿qué nos falta? Pintarla e insertarla. ¿Dónde? En nuestra sheet. Entonces hacemos referencia, sheet chart, y ¿qué le vamos a hacer? Inserta una chart. Terminamos nuestra sentencia, punto y coma, y guardamos el script. Ya tenemos nuestra función salvada, todo está listo. Pero ahora, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Estamos hablando de un script contenido en el contexto de una spreadsheet. Entonces, queremos que se ejecute en ese contexto. Vamos a crear una función extra, function on open.
Esta función se va a ejecutar de manera automática cada vez que suceda ese evento. ¿Cuál? OnOpen. Es decir, cada vez que alguien abra nuestra spreadsheet, se va a llamar a myFunction. Entonces vamos a hacerlo. OnOpen, hacemos el llamado a myFunction y de este modo ya tendríamos listo nuestro script para que pueda ser utilizado. Vamos, lo corremos, nos está indicando que está empezando a correr. Nuevamente nos va a pedir la autorización, ahí está, la solicitud, se la concedemos. Igual nos avisa a qué tipo de información va a tener acceso este script, es a las spreadsheets. Listo, nuestro script ha corrido. Vamos a regresar a la hoja de cálculo. Ahí está la gráfica, pero nosotros vamos a borrarla, porque lo que nosotros queremos hacer es que esa gráfica se pinte cada vez que se abre la hoja de cálculo y no solo cuando se corre manualmente el script. Queremos que corra automático y en el contexto. Cerremos nuestra hoja de cálculo, cerramos. ¿Vieron? Se cerró también el script. ¿Por qué? Porque es un script contenido, es un script que no lo van a ver desde Google Drive. Ahí ya vieron, no está. Abramos nuestra hoja de cálculo otra vez. Ahí está cargando, se está procesando. Se manda la orden de que OnOpen se ejecute myFunction. ¿Qué hace myFunction? Pintar la gráfica con los datos que tenemos a la izquierda y ahí está nuestra gráfica. Cada uno de los meses con el valor que marcamos. Y regresamos a Tool. Recuerdan que el Script Manager tenía la lista de funciones. Ahí están la lista de funciones y de scripts, myFunction y OnOpen. Si queremos, desde ahí lo podemos editar. Estamos esperando a que abra. Vamos a ver que nos lleve directo a esa función que nosotros teníamos. Está cargando y listo. Ahí está nuestro script. Ahora tuvimos acceso a él a través del Script Manager. Cerramos el Script Manager. Verificamos que todo esté bien. Se cierra. Cerramos nuestra spreadsheet y en automático se cierra también nuestro script. ¿Por qué? Porque es un script contenido. Y para reafirmar lo visto en esta lección, vamos a hacer un ejercicio. Utilicemos un script de tipo container bound para agregarle un impuesto del 16% a una serie de 10 productos. Después vamos a construir una gráfica, pero no se va a pintar en la primera hoja, lo pintamos en una segunda y con los datos que comprenden del tercero al séptimo producto. En la primera hoja dejamos los valores de precio del producto, impuesto del producto y el resultado de precio impuesto. Y finalmente te recomiendo que vayas al Script Gallery y la explores. Recordemos que en esta lección vimos la definición de Container Bound Script, vimos las opciones del menú Tools, que son el Script Gallery, el Script Manager y el Script Editor. También vimos los rangos y su notación. La siguiente lección vamos a trabajar con otro tipo de scripts, los Container Extension, y vamos a integrar más servicios. Vamos a integrar Gmail, vamos a integrar formularios, Drive, Documents y Spreadsheet. Por esta lección sería todo. Sigan programando. Bienvenidos al Google Developers Academy. Esta es la cuarta parte del curso de Google Apps Script creado por Antonio Guzmán del GDG Android Titlán en México. Si este es tu primer contacto con los cursos, te recomiendo ir a verlos en orden y hacer los ejercicios. Bienvenidos a la cuarta lección del curso Introducción a Google Apps Script. Soy Antonio Guzmán. En esta lección vamos a integrar un script a un formulario de Google y lo vamos a comunicar con el servicio de Gmail. Los temas que vamos a tratar es la interacción básica con una Google Form, Container Bound Scripts, Container Extension, la API de Gmail, la de Spreadsheet y la de Document. Y en esta ocasión vamos a utilizar Container Bound Scripts, que es un concepto que ya conocemos, pero vale la pena recordar que son aquellos que solo son accesibles desde Google Spreadsheet y Google Document, no desde nuestra unidad de Drive. Para seguir avanzando con los conocimientos,
vamos a integrar otro servicio, que en esta ocasión va a ser el de Gmail, que claramente nos va a permitir enviar correos electrónicos con algunos datos. Nuestra intención es captar cierta información mediante el formulario. Vamos a obtener un nombre, un correo electrónico y un tipo de documento. Una vez que la información esté en nuestra hoja de cálculo, el script se encargará de crear un archivo del tipo que nos señalaron y les vamos a hacer llegar también un correo electrónico a esas personas que se registraron, incluyendo un archivo adjunto. Entramos a Drive, vamos a elegir crear un documento, en este caso va a ser una form. Con ella vamos a plantear dos preguntas abiertas y una con opción múltiple. Seleccionamos la plantilla que vamos a ocupar, gas form, siempre usando gas. La aceptamos y ya tenemos nuestro formulario. Ahora hay que agregarle las preguntas. La primera, ¿qué es lo que queremos? Pues saber el nombre, ¿verdad? De las personas que se van a registrar. Entonces vamos a pedirles que lo escriban. Escribe tu nombre. ¿Qué tipo de pregunta es? Es una pregunta de texto y que sea obligatoria, requerida. Y vamos a darle, vamos a ajustar el scroll, pregunta, hecho, y vamos a agregar otro elemento. El segundo dato que queremos es el email, entonces les pedimos que escriban su email. Escríbelo. Escribe tu email. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Pues también es una pregunta de texto, pero vamos a aplicarle una validación. Vamos a verificar que lo que nos escriban ahí tenga el formato correcto de un correo electrónico. Otra vez ajustamos nuestro scroll, nos está yendo abajo. Y vamos a poner en esta, es un campo obligatorio. Y a ver, elegimos si es texto, lo que queremos, la opción está correcta. Texto también es lo que se va a insertar ahí. Y la validación para email, esa es la validación que queremos. Igualmente es obligatorio, es un campo requerido. Cuando es un campo requerido ya notaron que les pone el clásico asterisco rojo. Pues ahí está. Y la que viene no va a ser de texto, va a ser una de opción, porque queremos que el usuario pueda elegir uno de dos. Entonces vamos a pedir que seleccione el tipo de archivo para crear, el tipo de documento. ¿Cuál es? La primera opción, un document de Drive. Entonces, opción 1, document. Segunda opción, una spreadsheet. Con esas dos vamos a estar trabajando. Spreadsheet. Lo tenemos. Tenemos todas las opciones. Esto también es obligatorio. Vamos a guardarlo. Hecho. Tenemos ya nuestra forma completa, nuestro formulario. Ahora vamos a elegir un lugar donde vamos a depositar la información. De manera predeterminada, ya vimos, es un spreadsheet el que nos está dando. Nada más vamos a cambiarle el nombre. Spreadsheet gas form. Y confirmamos esto. Y ya tenemos asociada esa hoja de cálculo a las respuestas de nuestro formulario. Vamos a ver nuestro formulario ya en acción. Vamos a verlo en vivo, cómo se vería en la red. Ahí está, se ve el template que habíamos puesto. Vamos a registrarnos, pongo mi nombre, Antonio, y el correo electrónico, pues el mío, cuautli17, arroba, no sale la arroba ya está, gmail.com, y elegimos uno, ¿cuál? Uno de dos, document. Entonces hemos completado la información que nos pide, vamos a guardarla, vamos a enviarlo, submit. De esta forma tendríamos un registro, pero vamos a poner otro registro más para que veamos la otra opción de la spreadsheet. Igual, Toño, no tenemos seña, entonces lo dejamos como tono. El correo electrónico sigue siendo el mismo. Y ahora elegimos spreadsheet. Enviamos. Ahí está la hoja de cálculo que nosotros seleccionamos para guardar la información que los usuarios envíen a través del formulario. Está cargando, como vemos se llama spreadsheet gas form, y ahí vamos a tener
los dos registros que acabamos de insertar. Nosotros pusimos 3 preguntas y tenemos esas 3 columnas, sus correspondientes 3 columnas con sus respuestas, además de una primer columna que es el momento en el que se envió la información. Ahora hagamos nuestro script, ya saben, Tools, Script Editor. Vamos a hacer, significa que un container bound script y otro script, ya saben, nuestra pantalla de bienvenida, un proyecto, un blank project, queremos todo vacío, nosotros lo vamos a crear desde cero. Vamos a nombrar nuestro script, en este caso GA04, y vamos a empezar a escribir nuestra función. Vamos a hacer referencia a nuestro spreadsheet, var spread. Vamos a hacer referencia a la sheet. Entonces, utilizamos spreadsheet app, la clase, y obtenemos la que está activa en el contexto en el que estamos llamando a nuestro script. Ahora vamos a crear otra variable que la vamos a llamar row. En esta variable vamos a estar asociando los datos que tenemos en nuestro formulario, los registros que tenemos. Entonces nos traemos todo ese rango de datos que tenemos y vamos a iterar ese arreglo de datos. Para iterarlo correctamente vamos a crear esta variable auxiliar, porque si se fijaron, nosotros teníamos una columna, un registro extra que eran las cabeceras y nosotros no vamos a hacer nada con las cabeceras, entonces vamos a usar numRows como un auxiliar y vamos a obtener los values, ahora sí. Entonces declaramos nuestra variable y sobre rows obtenemos ese arreglo bidimensional con todos los datos. Ya sabemos que es con el método getValues. GetValues. Le damos autocompletar para no equivocarnos. Punto y coma. Terminamos nuestra sentencia. Ya tenemos la información. Ahora lo que nos toca es empezar a operar sobre ese arreglo para poderla extraer cómodamente e ir construyendo lo que queremos. Vamos a hacerlo dentro de un for. Vamos a auxiliarnos con el for. Lo armamos. Punto y coma. Y vamos a empezar a iterar. Vamos a usar una variable i que va a empezar en la posición 1. Después i siempre tiene que ser menor a el número de rows, que fue la variable que declaramos líneas arriba. Y pues ya saben, ¿no? Para que siga avanzando, le ponemos el incremento. Y más. Vamos, y ahí está, nuestro y más. Ahora vamos a empezar a sacar la información que tenemos en cada uno de esos rows. Tenemos un mail, entonces vamos a extraerlo. ¿De dónde? De values y ponemos el índice que le corresponde. ¿Cuál es? El índice 2, porque es la tercera columna. Y recuerden, como es un arreglo bidimensional, hay que poner también la referencia ahí. Y entonces sacamos ahora el nombre. Nombre igual values, que lo vaya sacando de la posición i. Y ahora la columna que le corresponde, que es la segunda columna. Tiene otro índice, el 1. Vamos a sacar el tipo de documento que el usuario nos estaba pidiendo, que es el archivo. Iteramos sobre values, el índice. En este caso ya tenemos y vamos a crear una variable auxiliar. La ocuparemos más adelante, la vamos a llamar file. Listo, ya tenemos la información. Hay que validar qué nos mandaron para saber qué hacer. Si quiero un document o si quiero un spreadsheet. Vamos a poner un if, una clásica estructura if-else. If archivo es igual a la cadena document. Document.
Entonces, cuando se cumpla esa condición, cuando esa condición sea verdadera, ¿qué vamos a hacer? Pues crear un documento. Entonces, ponemos nuestra variable doc igual a document app. Usamos esa clase document app. Ahí está. ¿Qué queremos? Crear algo. Entonces, usamos un método create y vamos a pasarle el nombre de ese documento. Recuerden, es una cadena de texto. Entonces, document espacio guión 04 y vamos a concatenarle el nombre de el usuario que está solicitando ese tipo de archivo. Entonces, concatenamos y ahora vamos a ponerle un contenido. ¿Cómo? Igual como lo hicimos en lecciones pasadas. Con el objeto obtenemos su body y después vamos a usar el método append paragraph, que es el que nos va a permitir colocarle contenido. El contenido va a ser una cadena de texto, se la pasamos y vamos a escribir: felicidades, ya usas Google Apps Script. Tenemos ya nuestro texto en nuestro documento. Ahora vamos a usar la variable file como auxiliar y vamos a traernos la referencia. Ahora utilizamos la clase DriveUp y vamos a traernos ese file a través de su ID. Entonces utilizamos doc get ID. Entonces ya tenemos una referencia a ese documento. La vamos a usar más adelante. ¿Y qué pasaba cuando no era un document? Pues era el otro caso, el de spreadsheet. Solo teníamos dos opciones, entonces no hay más que validar. Vamos a mandar esa. Y con el else estamos cubriendo los dos casos, entonces vamos a crear un spreadsheet. Cuando no se cumplió el documento, toca crear un spreadsheet. Spreadsheet app y usemos el método create, que recibe también una cadena de texto. En este caso el texto va a ser el nombre de esta spreadsheet. Vamos, la ponemos y gas 04 y también vamos a concatenarle el nombre para personalizarlo, el nombre de la persona que solicitó este tipo de archivo. Concatenamos con signo de más, nombre, terminamos, punto y coma, vamos con la siguiente, es bar sheet, vamos a hacer referencia a esa primera hoja que tiene nuestra spreadsheet. Entonces, get sheets, recordemos, es un arreglo de todas las hojas que tiene, nosotros solo queremos la primera, entonces hacemos referencia al primer elemento. Una vez que tenemos nuestra hoja, vamos a determinar el lugar donde queremos colocar el valor. Eso lo vamos a hacer a través de un rango y queremos que quede en la primera celda. Entonces es la 1, fila 1, columna 1. Y ahora sí, vamos a ponerle set value y nuevamente será un texto para ponerlos de buen ánimo. Felicidades, ya usas GAS, Google Apps Script, ya usas GAS. Y otra vez usemos la variable file para hacer referencia desde DriveUp, file igual a DriveUp. Y vamos a traernos la referencia a través del ID de la spreadsheet que creamos. Entonces, por ID, SPS y que nos traiga su ID. Get ID. Lo tenemos. Guardamos. Punto y coma, terminamos nuestra sentencia. Ahora lo que queremos hacer es mandar esta información por correo electrónico. Ahí nos corresponde utilizar Gmail App y tiene un método llamado SendMail. SendMail tiene dos variantes, la sencilla y la que soporta opciones. Nosotros vamos a utilizar la que soporta opciones porque queremos incluir un archivo adjunto. Si lo vemos, está bastante simple de usar. Necesita un destinatario. ¿Cuál va a ser? El email de la persona que se registró. Después, un asunto o subject. Ahí vamos a colocar uno genérico. Vamos a ponerlo, no lo vamos a personalizar en esta ocasión. Dásele 4. Y
un cuerpo del mensaje. Este cuerpo está limitado a 20 KB. No podemos poner un cuerpo más grande. De cualquier forma es un texto pequeño. Vamos a personalizarlo colocando el nombre. El saludo es para todos, pero lo que va a cambiar es el nombre de cada uno de los usuarios que nos hayan respondido el formulario. Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos el cuerpo del mensaje. Vamos también a poner nuestro archivo adjunto. Aquí hay que hacer notar que las opciones se escriben utilizando la notación de objetos de JavaScript y así vamos a hacerlo. La propiedad que vamos a utilizar es attachment y después vamos a poner su valor. ¿Cuál sería su valor? Un file. ¿Cuál? El que hemos creado, líneas arriba. Guardamos. Hasta ahí tenemos el grueso de nuestra funcionalidad, pero habíamos dicho que también queríamos hacer un script de tipo container extension, para que pudiéramos poner un menú. Vamos a hacer otra función, la que ya conocemos de function onOpen, y en ella lo que vamos a implementar es un menú desde el cual ustedes cada vez que entren a la hoja van a poder presionar un botón, una opción del menú, para que se envíen los correos. Clase Spreadsheet App para hacer referencia a esa sheet que tenemos activa. Get Active Spreadsheet. Y vamos a construir el menú. Este es un arreglo en el que pones el texto, que va a ser el nombre del submenú, y la función con la que va a estar mapeado. Enviar email. Así va a aparecer en nuestra pantalla una vez que lo vean. El submenú va a decir eso. ¿Y con cuál función está correspondido? Con la que acabamos de crear o implementar hace rato. MyFunction. Ya lo tenemos listo. ¿Qué nos falta? Agregarlo a la spreadsheet, en este caso a la primer sheet, que es la primera hoja. Vamos a ponerlo fuera porque lo estamos dejando en el mismo cuerpo de MyFunction y esto tiene que ir aparte. Pegamos y ya lo tenemos bien, porque si no no nos lo iba a reconocer como una función adecuada para nuestros fines. Entonces, ahora sí, sobre la sheet vamos a poner el menú y ahí está. Vamos. Y este menú vamos a ponerle como nombre, vamos al menú Sender Script y tenemos la opción enviar email. La seleccionamos y nuestro script empieza a correr. Nos avisa que ya terminó. Entonces, en este momento podemos ir a nuestra bandeja de correo electrónico y revisar que los correos estén ahí. Entonces vamos a Gmail. Ahí los tenemos, los dos correos. ¿Por qué? Porque 2 veces puse mi dirección. Abrimos uno de ellos y aquí está nuestro correo. Podemos ver que va incluido un archivo adjunto y el saludo personalizado que habíamos puesto. Hola, usuario, y ya. Regresamos, ahí están los datos, vamos a Tools, Script Editor y verificamos que esa información que vimos en el correo electrónico es la misma que habíamos escrito en el script, en el cuerpo. Ahí está, el saludo personalizado. Gracias por haberte registrado. Y regresamos a Drive. ¿Para qué? Para verificar que los documentos que nosotros habíamos solicitado existan. Ahí está un documento y una spreadsheet. Abrimos el documento y ahí está el cuerpo. Felicidades, ya usas Google Apps Script. Y pues hemos concluido nuestro ejercicio. Con este ejemplo que hemos hecho, confirmamos la versatilidad de Google Apps Script, ya que pudimos integrar diferentes servicios que conforman las Google Apps. Además, pudimos conocer las posibilidades que nos ofrecen las APIs de estos servicios. Para reforzar lo visto en esta lección, te invito a que desarrolles el siguiente ejercicio. Imagina que en tu bandeja de correo electrónico tienes los mensajes que llegan a través de un formulario de contacto y necesitan una respuesta automática. Entonces, haz un script que tome los primeros 7 mensajes
Y para todos aquellos que no hayan sido leídos, dales la siguiente respuesta. Gracias por contactarnos, estamos atendiendo tu solicitud y te daremos respuesta lo más pronto posible. También estos correos hay que destacarlos y asociarlos a una etiqueta de usuario. En esta lección trabajamos con la interacción básica de una Google Forms. También usamos Container Bound Scripts, Container Extension Scripts y utilizamos las APIs de Gmail, la de Spreadsheet y la de Document. Esto sería todo por esta lección. Nos vemos la siguiente. Sigan programando. Bienvenidos a Google Developers Academy. Esta es la quinta y última parte del curso de Google Apps Script por Antonio Guzmán del GDG Android Titlán. Si este es tu primer contacto con los cursos, te recomiendo ir a verlos en orden y hacer los ejercicios. Bienvenidos a la quinta y última lección del curso Introducción a Google Apps Script. Soy Antonio Guzmán. En esta lección vamos a revisar lo que hemos logrado en las sesiones previas. En la lección 1 nos familiarizamos con las definiciones de Apps Script, con los elementos necesarios para escribir programas y con los servicios que están disponibles en la plataforma. Entonces, recordemos que Google Apps Script es una manera de automatizar tareas de forma sencilla, una manera de manipular información que tenemos en nuestras Google Apps. Es JavaScript corriendo, pero del lado del servidor, en los servidores de Google. Y también contamos con un editor al que podemos acceder a través de un navegador web. En la segunda lección, nosotros revisamos los tipos de scripts que existen: el Standalone, Container Bound, Container Extension, Web App, Google Site Gadget y Spreadsheet Custom Function. El ejercicio que realizamos lo centramos en un script de tipo Standalone y trabajamos con la ejecución manual y ejecución por un trigger de tiempo. Durante la tercera lección, nosotros trabajamos con Container Bound Scripts y revisamos las opciones del menú Tools. Nosotros integramos nuestro script a un spreadsheet y automatizamos su ejecución ante cierto evento, ¿cuál? La apertura de esa hoja de cálculo. Este tipo de scripts no solo funcionan con spreadsheets, también se pueden integrar a documents. En la lección 4, nosotros trabajamos con varios servicios de Google Apps. Trabajamos con Google Forms, trabajamos con Gmail, con Spreadsheet y con Documents. Además, integramos otro tipo de scripts que son los Container Extension, los cuales nos permitieron crear ese menú con el que desencadenábamos la tarea. Google Apps Script te permite personalizar y extender la funcionalidad de las Google Apps. Pero recuerda, lo que hemos visto en este curso solo son algunas posibilidades. Hay más escenarios que irás enfrentando en tu día a día, ya sea en entornos personales o empresariales. No olvides visitar el sitio de Google Developers. Ahí está la documentación, están los ejemplos y eso te va a permitir crear mejores scripts. Soy Antonio Guzmán. Gracias por haber seguido este curso de Introducción a Google Apps Script. Sigan programando.